En una ciudad forjada con acero y cristal, un vagabundo salvó un imperio millonario con un billete arrugado de $5, mientras que el ejecutivo más poderoso de la constructora estuvo a punto de reducirlo todo a escombros por pura soberbia. Es la paradoja más antigua del mundo. El que no tiene nada, lo entrega todo, y el que lo posee todo es incapaz de dar una sola migaja. Antes de que esta historia de redención comience, me gustaría saber desde qué ciudad o país estás viendo esto. La lluvia de aquella noche no solo mojaba el pavimento, calaba hasta los huesos, fría y cortante como el olvido. Elías se ajustó los harapos de su chaqueta contra el pecho, sintiendo cómo el agua se filtraba por las grietas de sus zapatos desgastados. A su alrededor, la gente caminaba deprisa, con la mirada fija en sus teléfonos o en el vacío, evitando a toda costa hacer contacto visual con él. Para ellos, Elías era invisible, una mancha gris en el paisaje urbano. Nadie que lo viera temblando bajo el toldo de una tienda cerrada podría imaginar que, años atrás, esas mismas manos sucias y agrietadas habían diseñado los rascacielos más audaces que ahora perforaban el cielo nocturno. Elías cerró el puño alrededor de su último billete en el bolsillo. Tenía hambre, un nudo doloroso en el estómago que le recordaba su caída, pero su dignidad, aunque herida, seguía respirando bajo la mugre. No sabía que ese billete, su única posesión, estaba a punto de detonar una cadena de eventos que sacudiría los cimientos de la ciudad. La lluvia no perdonaba esa noche. Caía como una cortina de acero líquido sobre la avenida Reforma, difuminando las luces de neón que parpadeaban con indiferencia ante la soledad de la acera. Alzándose sobre la miseria del asfalto, la sede principal de Torres Valdez perforaba el cielo plomizo. Sus cristales inmaculados reflejaban una ciudad que parecía moverse a una velocidad que Mateo ya no podía alcanzar. Para los cientos de empleados que salían apresurados con sus paraguas de marca, aquello era solo un lugar de trabajo. Para Mateo, que los observaba desde las sombras, aquel rascacielos era una sinfonía de tensión estructural y elegancia que alguna vez él supo componer. Pero ahora, su oficina era un rincón húmedo bajo el alero de una tienda cerrada. El frío se le colaba por los agujeros de su abrigo desgastado, mordiéndole la piel con la misma ferocidad que el recuerdo de su caída. El ruido lejano de un martillo neumático en una obra cercana resonaba en sus oídos, no como una molestia, sino como un eco fantasma. Antes, ese sonido significaba progreso, cimientos y legado. Ahora se mezclaba con el rugido silencioso de su propio estómago vacío. Mateo metió la mano en el bolsillo derecho, buscando la única certeza que le quedaba. Sus dedos, ásperos y manchados de grafito imaginario, rozaron la textura rugosa de un papel. Lo sacó lentamente, protegiéndolo de la lluvia como si fuera una reliquia sagrada. Un billete de $5. Estaba arrugado, sucio y doblado en las esquinas. No era solo dinero. Aquel trozo de papel representaba una hamburguesa barata o quizás un café caliente para engañar al cuerpo una noche más. Era la última barrera tangible entre él y la desesperación absoluta. Apretó el puño, sintiendo el crujido del billete. La gente pasaba a su lado, esquivándolo como si fuera un bache en la acera, sin sospechar que el hombre que tiritaba en el suelo entendía los cimientos de esa ciudad mejor que los ingenieros que caminaban sobre ella. En ese instante, bajo la sombra opresiva del rascacielos, Mateo no sabía que su posesión más valiosa estaba a punto de cambiar de dueño. Para el mundo, que caminaba apresurado sobre las aceras de granito, Mateo no era más que una mancha gris, una pausa incómoda en el paisaje urbano que todos preferían ignorar. Tenía 58 años, pero el frío del asfalto y el peso de la derrota le habían sumado 2 décadas más a su rostro curtido.
Nadie que pasara por allí y viera su abrigo raído, con los codos desgastados hasta el hilo, podría imaginar que esas manos, ahora sucias de hollín y polvo, alguna vez trazaron las líneas maestras de los edificios más emblemáticos del distrito financiero. Mateo no miraba los rascacielos con la envidia del desposeído, sino con la nostalgia técnica de quien conoce el esqueleto de acero que sostiene al gigante. Antes de ser un fantasma invisible para la sociedad, había sido una mente brillante, un arquitecto visionario cuyo nombre abría puertas de caoba y cristal. Sin embargo, la vida, con su cruel ironía, le enseñó que los cimientos más sólidos no son de hormigón, y estos pueden desmoronarse en un segundo. Su caída no fue obra del alcohol ni del juego, esos vicios fáciles que los transeúntes le atribuían con una mirada de desdén al pasar. Su ruina tuvo un nombre más dulce y doloroso: Helena. Cuando la enfermedad llegó, devorando la vida de su esposa con la misma voracidad con la que el fuego consume la madera seca, Mateo vendió su estudio, su casa y hasta su reputación para comprarle tiempo. Un mes más, una semana más, un último suspiro. Se quedó sin nada material, vació sus cuentas y su futuro, pero cumplió la promesa silenciosa de no dejarla sola hasta el final. Ahora su mano derecha apretaba con fuerza un objeto dentro del bolsillo de su pantalón. Un billete de $5, arrugado y suave por el tacto constante. No era dinero para una botella barata que adormeciera el frío. Era todo su capital, el resultado de 3 días de humillación silenciosa, pidiendo monedas sin mirar a los ojos a nadie. Esos $5 tenían un destino sagrado, inamovible. Eran para un ramo de violetas baratas, las favoritas de ella, porque hoy se cumplían 2 años exactos desde que se apagó su voz. El hambre le mordía el estómago con dientes afilados, un dolor físico que conocía bien, pero el honor era lo único que la calle no había logrado arrebatarle. Mateo cerró los ojos, ignorando el ruido ensordecedor del tráfico y las bocinas, y por un segundo no fue el vagabundo invisible. Fue el hombre que amaba, el arquitecto que aún sabía cómo sostener estructuras a punto de colapsar, incluso si esa estructura era su propia vida hecha pedazos. En la cúspide de la Torre Olympus, el mundo se veía pequeño, casi insignificante bajo la lluvia gris de la tarde. Don Ricardo, el dueño de la constructora más imponente de la ciudad, apoyaba la frente contra el cristal frío de su oficina panorámica. El aire acondicionado zumbaba con una perfección estéril, un sonido blanco que solo acentuaba la soledad que le oprimía el pecho. Tenía 70 años, una fortuna incalculable y el respeto temeroso de todo el sector inmobiliario, pero en ese momento el silencio en la habitación pesaba más que todo el concreto que había vertido en su vida. Sus ojos se desviaron hacia la inmensa mesa de caoba, ahora vacía. Aún podía escuchar el eco de la voz de Claudio, su sobrino y presunto heredero. Claudio no hablaba de legados, ni de seguridad, ni de la belleza de crear hogares. Claudio hablaba de márgenes de beneficio, de recortar gastos en materiales y de acelerar plazos imposibles. Ricardo había visto en la mirada de su sobrino el brillo metálico de la codicia, esa frialdad de tiburón que devora todo a su paso. Sentía un sabor amargo en la boca, la certeza dolorosa de que su imperio estaba a punto de caer en manos de alguien que vendería el alma de la empresa por un porcentaje extra. Necesitaba salir, pero no como el magnate al que todos adulaban por interés. Caminó hacia un armario discreto en el fondo de la sala, oculto tras un panel de madera. De allí no sacó un traje de seda italiana, sino un abrigo viejo, raído en los codos, y una gorra de lana que olía a naftalina y a tiempos pasados. Se quitó el reloj de oro, dejando que su muñeca se sintiera extrañamente ligera y vulnerable. Al mirarse en el espejo, don Ricardo ya no existía. Frente a él solo había un anciano desorientado, uno más de los invisibles que la ciudad ignoraba.
Esa noche bajaría a las calles, no para supervisar una obra, sino para poner a prueba el alma de su ciudad. Buscaba una sola gota de humanidad en un desierto de indiferencia, sin sospechar que su disfraz lo llevaría directamente hacia la única persona capaz de ver quién era realmente. La lluvia en esa ciudad no limpiaba las calles, simplemente las volvía más hostiles. Caía como agujas heladas sobre el pavimento de la zona financiera, donde los paraguas negros formaban un río de indiferencia. En medio de esa corriente, Ricardo, el dueño del imperio constructor más grande del país, fingía ser nadie. Encorvado, con las manos temblorosas buscando en bolsillos vacíos, interpretaba el papel de un anciano desorientado que había perdido su cartera. Necesitaba medicina urgente. Cientos de personas pasaron a su lado, hombres con trajes de 3 piezas que costaban más que un coche, mujeres con bolsos de diseñador que ni siquiera bajaban la mirada. Para ellos, Ricardo era solo un obstáculo, una mancha gris en su inmaculado camino hacia el éxito. El anciano sintió una punzada real en el pecho, no por el frío, sino por la confirmación de su teoría más cínica. En la cima del mundo, el aire es tan escaso que la humanidad se asfixia. Pero entonces el ritmo frenético de la calle se detuvo para una sola persona. Mateo lo observaba desde el umbral de una tienda cerrada. Llevaba 3 días sin una comida decente y sus zapatos tenían agujeros por los que se colaba el agua helada. Su mano derecha estaba metida en el bolsillo de su pantalón, apretando con fuerza un billete arrugado de $5. Era todo lo que le quedaba. Ese papel verde significaba un sándwich caliente y quizá un café para engañar al estómago esa noche. Vio cómo un ejecutivo empujaba a Ricardo con el hombro sin pedir disculpas. Mateo sintió la humillación ajena como si fuera un golpe físico en su propia piel. El recuerdo de su propia caída, de los días en que él también diseñaba rascacielos y firmaba cheques sin mirar las cifras, le golpeó la memoria. Sin pensarlo, o quizá pensándolo demasiado pero eligiendo ignorar a su instinto de supervivencia, Mateo salió de su refugio. El agua empacó instantáneamente su chaqueta raída. Caminó hasta el anciano, sus pasos pesados pero firmes. Ricardo levantó la vista, esperando otro insulto o simplemente ser ignorado. En su lugar, se encontró con unos ojos cansados pero profundos, enmarcados por un rostro que la intemperie había castigado pero no vencido. «Tome», dijo Mateo, extendiendo la mano. Su voz rascaba, oxidada por el silencio de la soledad. El billete de $5 estaba húmedo y arrugado. «Es todo lo que tengo, pero usted parece necesitarlo más que yo para esa medicina. No deje que el frío se le meta en los huesos, abuelo. Es difícil sacarlo después». Ricardo se quedó paralizado. Miró el billete, luego miró a Mateo. No había lástima en la mirada del joven arquitecto caído, solo una solidaridad brutal y honesta. En ese instante, bajo el diluvio, la jerarquía de la ciudad se invirtió. El hombre que podía comprar la manzana entera se sintió pequeño ante la inmensidad del gesto de quien no tenía nada. Mateo forzó una media sonrisa, se subió el cuello de la chaqueta y se dio la vuelta para volver a las sombras, temblando visiblemente. No sabía que acababa de entregar su última línea de defensa contra el hambre a cambio de nada. Tampoco sabía que ese billete húmedo acababa de comprar el cimiento más importante de su futuro. Ricardo apretó el dinero en su puño, sintiendo que quemaba, y por primera vez en años el gran magnate tuvo ganas de llorar. El viento helado de la tarde agitó las lonas de plástico que cubrían la valla perimetral de la obra en construcción. A través de un hueco descuidado en el cercado, una mesa de trabajo quedó expuesta.
Sobre ella, unos planos arquitectónicos a gran escala aleteaban violentamente, sujetos apenas por un casco amarillo y una piedra. Mateo se detuvo en seco. No fue el hambre lo que frenó sus pasos, ni el dolor crónico en sus articulaciones por dormir sobre cartones. Fue la tinta azul sobre el papel blanco. Durante años, su mente había estado nublada por la supervivencia básica, buscando la próxima comida o un lugar seco. Pero en ese instante, al ver aquellas líneas geométricas, algo dormido y poderoso despertó en su cerebro. Sus ojos, opacos y cansados un momento antes, de repente enfocaron con una nitidez aterradora, similar a la de un halcón que avista una presa. Su postura encorvada se enderezó imperceptiblemente. El mundo a su alrededor, el ruido del tráfico, el olor a cemento húmedo y gasolina, desapareció. Solo existían los vectores y las cargas estructurales dibujados en ese papel. Sin ser consciente de que hablaba en voz alta, Mateo comenzó a murmurar. Su dedo sucio y tembloroso trazaba líneas imaginarias en el aire, redibujando lo que sus ojos expertos desmenuzaban a la distancia. «La distribución de carga en el pilar norte es suicida», susurró, con una voz rasposa pero impregnada de una autoridad técnica inconfundible. «El coeficiente de seguridad para ese voladizo está mal calculado. Han ignorado la tensión cortante en la unión con la viga maestra. Si vierten el hormigón con esa especificación, el atrio colapsará antes de que pongan los cristales». Ricardo, que estaba a su lado frotándose las manos para entrar en calor, se quedó petrificado. El anciano giró la cabeza lentamente hacia su salvador. Esperaba escuchar una queja sobre el frío o un pedido de más dinero. En su lugar, lo que acababa de salir de la boca de aquel indigente era un análisis estructural de nivel avanzado. Ricardo conocía ese lenguaje. Era el idioma de su imperio, el dialecto de los ingenieros de élite que él mismo contrataba. Escuchar términos como tensión cortante y coeficiente de seguridad brotar de un hombre que llevaba un abrigo atado con cuerdas era una disonancia cognitiva tan fuerte que lo dejó sin aliento. Ese no era el balbuceo de un loco, era el diagnóstico preciso de un experto que veía una catástrofe invisible para todos los demás. Ricardo miró los planos a lo lejos, luego miró a Mateo, y por primera vez vio más allá de la suciedad y la miseria. Vio a un hombre cuyo talento brillaba con la intensidad de un diamante enterrado en el barro. La armonía frágil que se había creado entre el arquitecto caído y el anciano desorientado se rompió con el sonido seco de unos zapatos de suela dura contra el pavimento. Tac, tac. No eran pasos cualquiera, eran pasos que creían ser dueños del suelo que pisaban. Claudio, el vicepresidente ejecutivo de la construcción, apareció como una sombra recortada contra las luces de neón del edificio. Impecable en su traje de 3 piezas, apestaba a una mezcla de colonia cara y ambición desmedida. Sus ojos barrieron la escena con una mueca de absoluto disgusto, deteniéndose primero en los planos arrugados que Ricardo sostenía con manos temblorosas y luego en la figura encorvada de Mateo. Para Claudio, allí no había seres humanos, solo había estorbos visuales, manchas en su inmaculado proyecto. «¿Qué demonios hace esta basura aquí?», escupió Claudio, su voz resonando con esa frialdad metálica de quien nunca ha tenido que pedir por favor. Ni siquiera se dirigía a ellos directamente, sino a sus guardaespaldas, como si Ricardo y Mateo fueran una plaga que necesitaba fumigación inmediata. Ricardo, sintiendo cómo el viejo instinto de protección se encendía en su pecho, dio un paso al frente. No le importaba su ropa sucia ni su olor a calle. Le importaba la verdad que llevaba en las manos. «Escuche, por favor». La voz de Ricardo salió ronca, pero firme. «Hay un error fatal en los cálculos de carga del piso 40.
Si inauguran mañana con la tormenta que se avecina, la estructura no aguantará. El hormigón es poroso, la mezcla fue. Claudio soltó una carcajada corta y cruel, un sonido que heló la sangre más que el viento nocturno. Se acercó a Ricardo, invadiendo su espacio personal con una arrogancia asfixiante. De un manotazo, golpeó los planos, haciendo que los papeles volaran y cayeran al charco sucio a sus pies. «Tú eres un fantasma», dijo Claudio, bajando la voz para que el desprecio fuera más íntimo. «Mírate, eres un fracasado que duerme entre cartones. ¿Y ese viejo a tu lado?», señaló a Mateo con un dedo acusador, sin tener la menor idea de que estaba apuntando al hombre que había construido ese imperio. «Es solo otro desperdicio senil que debería estar en un asilo, no ensuciando mi acera». Mateo, que hasta ese momento había permanecido en silencio con la mirada perdida, levantó la vista. Hubo un destello de lucidez en sus ojos nublados, una chispa de la antigua autoridad, pero Claudio estaba demasiado cegado por su propia soberbia para notarlo. «Lárguense, antes de que llame a la policía para que los arrastren como la basura que son», sentenció el ejecutivo, dándose la vuelta sin esperar respuesta, convencido de que su palabra era ley. Ricardo se quedó paralizado, viendo cómo el agua sucia empapaba la única prueba que podía salvar cientos de vidas. Sintió un nudo asfixiante en la garganta, no por el insulto hacia él, sino por la ceguera voluntaria del poder. La ignorancia arrogante acababa de dictar sentencia, y el cielo, negro y pesado sobre el rascacielos, retumbó con el primer trueno de una tormenta que no tendría piedad. El estruendo de los martillos neumáticos taladraba el aire, pero no era tan fuerte como los gritos desesperados de Mateo. Con un manojo de servilletas sucias y arrugadas en la mano, donde había trazado frenéticamente los cálculos de carga estructural, intentó cruzar el perímetro de seguridad. Sabía que el hormigón del ala norte no había fraguado lo suficiente. Sabía que la vibración del tráfico cercano, sumada al peso del vidrio que estaban instalando hoy, sería fatal. No era una suposición, era una certeza matemática que le quemaba el pecho. «¡Detengan la obra! ¡Los pilares cederán! ¡Van a matar a todos!», gritó, su voz quebrándose por la falta de uso y la sed. Dos guardias de seguridad, con uniformes impecables que contrastaban cruelmente con los harapos de Mateo, lo interceptaron antes de que pudiera dar 3 pasos más. Lo sujetaron de los brazos con una fuerza innecesaria, retorciéndole las articulaciones viejas y cansadas. Fue entonces cuando lo vio. Claudio bajaba de su coche blindado, ajustándose los gemelos de oro de su camisa, rodeado de ingenieros que asentían como muñecos de cuerda. «Señor, mire los planos, soy yo, Mateo», suplicó, buscando en los ojos del anciano al hombre vulnerable que había ayudado días atrás. Pero Claudio no vio al salvador de los $5, solo vio a un vagabundo sucio interrumpiendo una inspección crucial. Con un gesto de mano despectivo y gélido, ordenó: «Sáquenlo de mi vista, no quiero espectáculos». La orden cayó sobre Mateo más pesada que cualquier viga de acero. Los guardias lo arrastraron hasta la acera y lo empujaron con violencia. Mateo cayó de bruces sobre el asfalto húmedo, sintiendo el sabor metálico de la sangre en el labio y el frío penetrante de la humillación. Sus servilletas, la única prueba de la catástrofe inminente y de su antigua genialidad, volaron dispersas por el viento, pisoteadas por los transeúntes que pasaban sin mirar. Las risas de los obreros resonaron a sus espaldas, un coro cruel que le recordaba su lugar en el mundo. Ya no era un arquitecto, no era nadie. Esa noche, incluso el rincón bajo el toldo donde solía dormir había sido bloqueado por vallas de la misma constructora. Sentado bajo la lluvia, abrazando sus rodillas, Mateo sintió que algo dentro de él se rompía definitivamente, una fractura mucho más profunda y peligrosa que la que amenazaba al rascacielos. La injusticia no era solo un concepto, era el frío que le calaba los huesos y le decía que su voz y su dignidad habían sido silenciadas para siempre.
La oficina de Ricardo, situada en la cúspide de la torre corporativa, estaba sumida en un silencio sepulcral que contrastaba violentamente con el caos que rugía dentro de su cabeza. Eran las 3 de la madrugada. La lluvia golpeaba los ventanales de piso a techo, creando una cortina líquida que aislaba al magnate del resto del mundo. Con manos que por primera vez en décadas temblaban de puro miedo, Ricardo desplegó los planos maestros del nuevo rascacielos sobre su inmensa mesa de caoba. La luz de la lámpara de escritorio parpadeó brevemente, proyectando sombras alargadas sobre el papel azul. Buscó frenéticamente la sección estructural que el indigente le había mencionado, casi rezando para que el viejo estuviera loco, pero no lo estaba. Al trazar la línea de carga de la columna norte, el aire se le heló en los pulmones. Ahí estaba. Un error de cálculo en la distribución de tensión, invisible para 3 firmas de auditoría y 30 ingenieros arrogantes con títulos del Ivy League, pero evidente para un hombre que vestía harapos. Si el edificio se inauguraba la próxima semana, la vibración del tráfico subterráneo causaría un colapso catastrófico en menos de un año. Aquel proyecto no era una joya arquitectónica, era una tumba de cristal y acero. Ricardo se desplomó en su silla de cuero, sintiendo cómo el sudor frío le recorría la espalda. ¿Quién era ese hombre? Encendió su ordenador y accedió a los archivos históricos del Colegio de Arquitectos, introduciendo los rasgos y la edad aproximada del vagabundo. La búsqueda arrojó un resultado que le detuvo el corazón. En la pantalla apareció una fotografía antigua, en blanco y negro, de un hombre joven, elegante y con una mirada llena de fuego. Mateo Alarcón. Ricardo leyó el expediente con un nudo en la garganta. Mateo no era un simple mendigo. Había sido el arquitecto más brillante de su generación, el visionario detrás del teatro de la ópera, hasta que una tragedia familiar y una acusación injusta de negligencia por parte de un socio envidioso le arrebataron su licencia, su reputación y su cordura hace 20 años. El CEO miró por la ventana hacia la ciudad oscura. Ese genio olvidado, el hombre al que la sociedad había escupido y desechado como basura, le había entregado sus últimos $5 hacía unas horas, solo porque lo vio perdido. La vergüenza y la admiración se mezclaron en el pecho de Ricardo, formando una determinación de acero. Mateo le había salvado la vida y la empresa. Ahora, Ricardo sabía que tenía una deuda que el dinero no podía pagar, pero que la justicia sí podía saldar. El aire acondicionado de la sala de juntas zumbaba con un silencio clínico, manteniendo el ambiente a unos gélidas 18 grados, un contraste brutal con el calor humano que Claudio intentaba proyectar en la pantalla gigante. Allí estaba él, de pie frente a los 12 inversionistas más poderosos de la ciudad, señalando con un puntero láser la maqueta digital del rascacielos Aurora. Su voz resonaba con esa seguridad ensayada de quien cree que el dinero puede comprar la gravedad. Hablaba de márgenes de ganancia, de estética vanguardista y de un legado eterno. Nadie notaba que, bajo su traje de seda italiana, Claudio estaba sudando frío. Sabía que los números de seguridad habían sido maquillados, pero confiaba en que nadie miraría los cimientos con demasiada atención. De repente, las pesadas puertas de caoba se abrieron de golpe. El sonido fue seco, como un disparo que detuvo el tiempo. Ricardo entró. Ya no tenía la mirada perdida del anciano desorientado en la parada de autobús, ni vestía el abrigo prestado que olía a naftalina. Llevaba su traje gris marengo, ese que usaba solo para las fusiones hostiles, y caminaba con la autoridad de quien ha construido la mitad del horizonte de la ciudad. Pero lo que heló la sangre de los presentes no fue su regreso, sino a quién traía consigo. A su lado, encogido y con la cabeza gacha, caminaba Mateo.
Sus botas rotas dejaban huellas de barro seco sobre la inmaculada alfombra persa. Su chaqueta, desgastada por años de intemperie, desprendía un olor a lluvia rancia y soledad que chocaba violentamente con el aroma a café gourmet de la sala. Los inversionistas murmuraron, arrugando la nariz. Claudio soltó una risa nerviosa, intentando recuperar el control. «Señor Ricardo, creo que se ha equivocado de entrada. Esto es una junta directiva, no un comedor de beneficencia», dijo Claudio, con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Ricardo no sonrió. Se acercó a la cabecera de la mesa, apagó el proyector con un gesto brusco y sumió la sala en una penumbra tensa. «El único error aquí, Claudio, es pensar que la dignidad se mide por la etiqueta del traje», respondió Ricardo con una voz que hizo vibrar los vasos de agua sobre la mesa. Luego puso una mano suave pero firme sobre el hombro de Mateo, invitándolo a acercarse a los planos. Mateo sintió que el corazón le golpeaba contra las costillas como un pájaro atrapado. Hacía 10 años que no estaba frente a un plano, pero las líneas azules le hablaron en un idioma que nunca había olvidado. «Mateo, por favor, diles lo que me dijiste en la calle cuando nadie más quería escuchar», pidió Ricardo. Mateo temblaba. Sus manos, ásperas y llenas de cicatrices, dudaron un segundo antes de tocar el papel satinado. Pero al sentir la textura, el arquitecto brillante que vivía dormido en su interior despertó. Tomó un marcador rojo. El sonido de la tapa al destaparse resonó en el silencio absoluto. «Aquí», susurró Mateo, su voz ganando fuerza con cada sílaba. Dibujó un círculo agresivo sobre los pilares de carga del sector norte. «Ustedes redujeron el acero en un 15%. La vibración del metro subterráneo, combinada con los vientos de otoño, creará una resonancia armónica en la planta 20. No es una cuestión de si caerá, es una cuestión de cuándo». Claudio se puso pálido, intentó protestar, alegando locura, pero Mateo ya no lo escuchaba. Estaba reescribiendo fórmulas de carga al margen del plano con una velocidad vertiginosa. Los inversionistas, hombres de números, vieron la matemática irrefutable trazada por la mano sucia de un vagabundo. En ese momento, la sala de juntas dejó de ser un tribunal de negocios para convertirse en el escenario de una justicia poética, donde un hombre que lo había perdido todo acababa de salvarles la vida. Cuando los guardias de seguridad escoltaron a Claudio fuera de la sala de juntas, el silencio que inundó el piso 40 no fue de alivio, sino de una solemnidad casi religiosa. El sonido de los zapatos de piel italiana del exdirector golpeando el mármol se desvaneció, llevándose consigo la arrogancia y la negligencia que habían puesto en peligro a cientos de vidas. Claudio ni siquiera miró atrás, sabía que su nombre estaba acabado en la industria. Ricardo, el dueño de la constructora, se aclaró la garganta. El sonido rompió el hechizo hipnótico que mantenía a los accionistas y ejecutivos inmóviles. El anciano magnate no volvió a sentarse. En su lugar, caminó lentamente hacia el extremo más humilde de la mesa, donde Mateo permanecía de pie, aferrando su vieja gorra sucia con manos temblorosas. El contraste era visualmente violento, un hombre con un traje de 3 piezas frente a otro que llevaba su vida entera en los bolsillos de un abrigo raído. Ricardo metió la mano en su saco y extrajo algo pequeño y arrugado. Lo colocó suavemente sobre la superficie pulida de caoba. Era el billete de $5. Estaba manchado y viejo, pero alisado con un cuidado reverencial. Mateo sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Ese billete había sido su cena, su café caliente, su única barrera contra el frío de aquella noche. «Nadie me vio esa noche, Mateo», dijo Ricardo, y su voz, habitualmente firme, se quebró por un instante. «Cientos pasaron a mi lado viendo solo a un viejo confundido. Tú fuiste el único que vio a un ser humano. Me diste todo lo que tenías sin saber quién era yo. Eso no se paga con dinero, se paga con honor.
Ricardo hizo una señal a su asistente, quien deslizó una carpeta de cuero negro sobre la mesa, justo al lado del billete. Mateo miró el documento. Sus ojos, acostumbrados a leer planos complejos en la penumbra de los callejones, tardaron unos segundos en enfocar las letras negritas del encabezado: Director de Proyectos y Restauración Estructural. «No te ofrezco esto por lástima», continuó Ricardo, elevando el tono para que cada persona en la sala escuchara claramente. «La caridad da de comer un día, pero el reconocimiento devuelve la vida. He revisado tus correcciones en los planos. Tienes una mente brillante que esta ciudad no puede permitirse perder. Este edificio necesita un padre que lo cuide, no un mercader que lo venda». Mateo intentó hablar, pero el nudo en su garganta era demasiado grande. Por primera vez en una década, no sentía el frío de la lluvia ni el peso de la invisibilidad. Sintió una calidez que nacía en su pecho y subía hasta sus ojos. Sus manos, curtidas por la intemperie y el olvido, tocaron la carpeta. El olor a papel nuevo y tinta fresca reemplazó al aroma a humedad que lo había acompañado durante años. En ese momento, comprendió que no estaba recibiendo un favor, estaba recuperando su nombre. 6 meses después, el viento ya no cortaba la piel de Mateo como cuchillos de hielo. Desde el piso 40, la ciudad se veía diferente, no como un monstruo que devoraba esperanzas, sino como un mapa de oportunidades. El rascacielos, antes símbolo de la codicia y la negligencia, ahora se alzaba orgulloso hacia el cielo, reforzado con los cálculos precisos que habían sobrevivido en la mente de un hombre que el mundo dio por perdido. Mateo ajustó su casco blanco, su traje estaba impecable y olía a limpio, pero en el bolsillo interior, cerca del corazón, aún guardaba una copia de aquel viejo plano dibujado en servilletas sucias. «Nunca olvides el frío, hijo», dijo una voz grave a su lado. Ricardo estaba allí, observando la obra. Ya no parecía el anciano desorientado, irradiaba autoridad, pero sus ojos mantenían una calidez paternal que ninguna riqueza podía comprar. Ricardo hizo una señal a su asistente, quien deslizó una carpeta de cuero negro sobre la mesa, justo al lado del billete. Mateo miró el documento. Sus ojos, acostumbrados a leer planos complejos en la penumbra de los callejones, tardaron unos segundos en enfocar las letras negritas del encabezado: Director de Proyectos y Restauración Estructural. «No te ofrezco esto por lástima», continuó Ricardo, elevando el tono para que cada persona en la sala escuchara claramente. «La caridad da de comer un día, pero el reconocimiento devuelve la vida. He revisado tus correcciones en los planos. Tienes una mente brillante que esta ciudad no puede permitirse perder. Este edificio necesita un padre que lo cuide, no un mercader que lo venda». Mateo intentó hablar, pero el nudo en su garganta era demasiado grande. Por primera vez en una década, no sentía el frío de la lluvia ni el peso de la invisibilidad. Sintió una calidez que nacía en su pecho y subía hasta sus ojos. Sus manos, curtidas por la intemperie y el olvido, tocaron la carpeta. El olor a papel nuevo y tinta fresca reemplazó al aroma a humedad que lo había acompañado durante años. En ese momento, comprendió que no estaba recibiendo un favor, estaba recuperando su nombre. 6 meses después, el viento ya no cortaba la piel de Mateo como cuchillos de hielo. Desde el piso 40, la ciudad se veía diferente, no como un monstruo que devoraba esperanzas, sino como un mapa de oportunidades. El rascacielos, antes símbolo de la codicia y la negligencia, ahora se alzaba orgulloso hacia el cielo, reforzado con los cálculos precisos que habían sobrevivido en la mente de un hombre que el mundo dio por perdido. Mateo ajustó su casco blanco, su traje estaba impecable y olía a limpio, pero en el bolsillo interior, cerca del corazón, aún guardaba una copia de aquel viejo plano dibujado en servilletas sucias. «Nunca olvides el frío, hijo», dijo una voz grave a su lado. Ricardo estaba allí, observando la obra. Ya no parecía el anciano desorientado de aquella tarde, irradiaba autoridad, pero sus ojos mantenían una calidez paternal que ninguna riqueza podía comprar. Ricardo estrechó la mano del hombre que le devolvió la dignidad. «Esta estructura no caerá, tiene alma». Al bajar a la calle, el bullicio de la tarde lo envolvió. En la esquina, junto a la valla perimetral, Mateo vio a un joven sentado sobre un cartón contando monedas con desesperación. La imagen le golpeó el pecho como un eco brutal de su propio pasado.
El sonido metálico de las monedas cayendo era la única música que aquel chico tenía. Mateo no siguió de largo, se detuvo, sacó su tarjeta de presentación y, más importante que cualquier limosna, se agachó hasta quedar a su altura, mirándolo a los ojos con respeto. «Mañana a las 7 en la entrada de personal», le dijo suavemente, poniendo una mano en su hombro. «Necesitamos gente con ganas. Pregunta por el arquitecto jefe». Mientras se alejaba, Mateo comprendió que la verdadera arquitectura no consistía en unir acero y hormigón, sino en reconstruir destinos humanos. El universo le había devuelto multiplicado lo que él dio sin esperar nada a cambio. La ciudad era inmensa y la noche apenas comenzada. Sabía que, en algún callejón oscuro, otra historia olvidada estaba esperando ser rescatada.